Muy buenos días a todos y bienvenidos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez. El día de hoy seré su anfitriona para esta sesión de capacitación de IT en Platform. Les recuerdo que estas sesiones de capacitaciones pueden otorgar la certificación de IT en Platform si acumulan 10 horas de entrenamiento. Esta sesión va a tener una duración de aproximadamente 45 minutos. Después tendremos unos minutos más para contestar todas sus preguntas. Por favor, podrían enviar sus preguntas en el chat o a través de la sección de preguntas y respuestas mientras se está dando la capacitación, en caso de que les surja alguna duda. Esta es una sesión de capacitación para project managers y otros usuarios que requieren comprender el estado actual de un proyecto. El día de hoy, bueno, el tema inteligencia de proyectos y los temas que daremos del día de hoy son estos. Este es el contenido de este webinar. Veremos la introducción de la IA en la gestión de proyectos. También aprenderemos a ver el estado del proyecto, tanto en proyectos de cascada y cómo dar el seguimiento de proyecto en los proyectos ágiles. También cómo funciona el informe de IA, PM Pilot y, por supuesto, al final, cómo pueden ustedes solicitar ayuda en caso de que tengan algún inconveniente con la plataforma. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Em, Hablando de la inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Bueno, sabemos que es un tema de mucha relevancia el día de hoy. Actualmente, bueno, al menos en la gestión de proyectos, digo, hay diferentes tipos de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial que se utiliza en el mundo de la gestión de proyectos, la IA se puede dividir principalmente en dos tipos, generativa y determinista. Ambas van a ayudar a los equipos a tomar mejores decisiones, pero lo van a hacer de maneras distintas. Tenemos la IA determinista. Este tipo de IA sigue reglas predefinidas y datos estructurados. Básicamente toma toda la información, la va a comparar con ciertos criterios y va a dar un resultado predecible. Digamos que no inventa nada nuevo, solamente va a analizar la información que ya existe. Por ejemplo, si tenemos un algoritmo que analiza el avance de tareas y va a predecir si un proyecto va a terminar a tiempo, pero es tomando en cuenta la información existente. Otro ejemplo podría ser un sistema que asigna automáticamente recursos con base en su disponibilidad o carga de trabajo. También, bueno, el uso de este tipo de IA en la gestión de proyectos, bueno, pues este nos ayuda a analizar riesgos o predecir los retrasos de los proyectos, también a priorizar las tareas de acuerdo con criterios que ya se hayan definido y también nos podría ayudar a detectar desviaciones en costos o tiempos. En los usos comunes que tenemos de la inteligencia artificial, por ende, bueno, pues son el enriquecimiento de datos, la automatización de tareas y, bueno, un análisis predictivo, que es lo que nosotros estamos buscando también. Um, ok. Ahora bien, por otro lado, bueno, esta fue la IA determinista, la IA generativa. La IA generativa, en cambio, crea contenido nuevo y esto lo hace a partir de grandes volúmenes de información. Aprende de los ejemplos y genera texto, imágenes, planes, recomendaciones que antes no había. Por ejemplo, si un asistente que redacta descripciones de proyectos o informes o correos de seguimiento, bueno, pues esta IA va a sugerir la mejor forma de estructurar esta información o a lo mejor, bueno, también puede ser la mejor forma de estructurar algún cronograma o plan de comunicación o plan de trabajo. ¿Cómo se usa en la gestión de proyectos? Bueno, pues puede realizar redacciones automáticas de reportes de avance o actas de reuniones. También podría, otro ejemplo, generar planes de proyecto iniciales basados en proyectos similares. O también nos puede dar un soporte conversacional a través de un chatbot que generalmente tenemos últimamente en las aplicaciones. ¿Y esto para qué? Pues para resolver dudas sobre procesos o de la documentación. Entonces, en resumen, bueno, pues tenemos estos dos tipos de IAs
La determinista, donde tenemos ya reglas y datos estructurados, y la generativa, donde son modelos entrenados con grandes volúmenes de datos. Vamos a tener, por un lado, la determinista, que es precisa y predecible, y la generativa, que se encarga de crear y se adapta. Los ejemplos que podemos tener en los proyectos, bueno, es en la determinista podemos predecir retrasos o sobrecostos en nuestros proyectos, y en la generativa, pues nos va a dar o a generar informes o propuestas con esta información. Entonces, de manera, digamos que se complementan este tipo de IAs para la gestión de proyectos, porque la IA determinista, pues tiene como objetivo optimizar las decisiones, y la generativa crear nuevas soluciones. Una con la que ya existente y otra pues con la información que tiene, pero pues dando o creando algo que no existe. En conjunto, bueno, estas dos tipos de inteligencia artificial se complementan porque nos ayudan a mantener el control y la precisión. En el caso de la determinista, y la generativa, bueno, pues impulsa la creatividad y la automatización en la gestión de proyectos. Entonces, si las usamos juntas, permite a los equipos ser más ágiles, realizar, bueno, ser analíticos y también estratégicos. Esta prácticamente. Ahora bien, el enfoque de ITM Platform sobre la inteligencia artificial realiza una combinación de estas dos inteligencias artificiales, tanto la generativa y la determinista. Ustedes que ya han estado utilizando la plataforma, bueno, pues tenemos ahí bastante información con PM Pilot y algunas herramientas que vamos a ver más a detalle en esta presentación. También dentro de ITM Platform, bueno, pues aplicamos prácticamente en la gestión de proyectos esta información con los ejemplos que les vamos a dar. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿qué es el estado del proyecto? O digamos que nosotros para poder em, hablar acerca de inteligencia de proyectos no es nada más el hacer nuestro plan de trabajo, sino cómo validar o cómo evaluar cómo va un proyecto en mi organización. Algo que es importante mencionar es que el estado del proyecto no se define solo por el porcentaje completado. Hay que considerar diferentes elementos o restricciones. En este caso, los que siempre vamos a considerar van a ser el alcance, el tiempo y el costo. Es este triángulo azul que está en la parte, en la parte posterior. Esta triple restricción, ¿qué es lo que nos dice el alcance? El alcance nos va a decir si se está cumpliendo los entregables definidos. El tiempo, también, ¿cómo podemos saber que se está cumpliendo? Bueno, si avanza de acuerdo con el cronograma. Y el costo si se mantiene dentro del presupuesto. Pero esta es, digamos que la primera restricción. Pero sin embargo, hay que tomar en cuenta otras variables que también dependen y son importantes tomar en cuenta. En este caso, los recursos, los riesgos y la calidad. ¿Por qué? Porque tenemos los recursos, nos indican la disponibilidad y la eficiencia del equipo, de las herramientas y del presupuesto asignado, cómo se está manejando. También la identificación de sobrecargas, rotación o cuellos de botella que puede haber en la parte de los recursos. En la cuestión de riesgos, bueno, pues la evaluación de riesgos activos y potenciales, así como la implementación de medidas de mitigación y planes de contingencia. Y en cuanto a calidad, no es nada más el hecho de que sí vaya en tiempo o que vaya el presupuesto, sino que haya cumplimiento de estándares y los requisitos técnicos que hayan sido definidos, e igualmente el impacto de los defectos, el retrabajo o entregables incompletos. Entonces, el estado todos estos elementos o estas restricciones nos van a proporcionar una interpretación contextual de cómo va el proyecto. Es decir, el estado del proyecto debe interpretarse en función del tipo de proyecto, los objetivos que tiene y las condiciones actuales. Un proyecto puede estar avanzado en tareas, pero si enfrenta problemas de calidad, de recursos limitados o riesgos no gestionados, pues el estado podría ser crítico. Entonces, digamos que estos factores no se reflejan directamente en el porcentaje completado, pero pueden alterar drásticamente la salud del proyecto. Entonces, podríamos decir
que, bueno, un ejemplo, un proyecto al 90% con un 90% de completado con recursos agotados y defectos graves podría estar en un estado crítico, simple y sencillamente porque aunque ya va muy avanzado y a lo mejor sí va en tiempo, no cuenta con los recursos necesarios o la calidad de vida de los entregables. Otro pudiera estar al 60%, pero con riesgos controlados, los entregables con alta calidad y con sus recursos estables. En este caso pueden ser recursos de trabajo, recursos financieros o recursos materiales. Así que este proyecto podría estar en buen estado en consecuencia, aunque a lo mejor vaya a un 60%. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta para poder definir cómo va el estado real de nuestro proyecto. Muy bien. Para poder definir también el estado del proyecto, bueno, lo primero que tenemos que hacer es verificar el estado de las tareas. En los proyectos de cascada lo vamos a hacer en la pestaña Gantt y en los proyectos ágiles en la pestaña Panel. Voy a estar cambiando de la presentación de la herramienta para poder facilitar estos conceptos. Voy a utilizar la licencia tipo Full Access y vamos a entrar a la sección de proyectos. Voy a cerrar el panel de colaboración y vamos a entrar en un proyecto de cascada, donde vamos a verificar o validar el seguimiento de nuestro proyecto. Tenemos todas las pestañas. Esta va a ser a través de, nosotros tenemos la diferencia entre estos dos proyectos, bueno, son la pestaña de Gantt. En este proyecto lo tenemos aquí. Tenemos esta información. Es un proyecto de gestión de cascada. Y bueno, aquí tenemos nuestro plan de trabajo y todas las dependencias y lo que nosotros también ya conocemos. Mientras que en un proyecto ágil, vamos a poner aquí, aparte de diferenciarlo con ese icono que aparece en la parte izquierda de cada tipo de proyecto, bueno, vamos a tener una pestaña panel y bueno, la verificación de nuestras tareas la vamos a hacer a través de estas herramientas. Aquí voy a contar con un panel donde voy a tener mis tareas y puedo realizar colocar las tareas en las diferentes columnas. En el caso anterior, tengo el Gantt donde tengo el plan de trabajo, tengo mis tareas y ahí puedo yo empezar a moverlas también en el tiempo. Voy a estar trabajando en estas pestañas. Ahora bien, para ver el estado del proyecto, tengo que capturar o validar el progreso de mis tareas. Vamos a ver más a detalle para los proyectos de cascada. Muy bien. Para el seguimiento de los proyectos de cascada, vamos a utilizar el método de la ruta crítica, en inglés Critical Path Method. Esta es una técnica de planificación que nos va a ayudar a identificar cuáles son las tareas más importantes de un proyecto, es decir, esas tareas que no se pueden retrasar sin afectar la fecha final. En otras palabras, es como encontrar el camino más largo del proyecto, porque es el que marca la duración total. Si nos vamos aquí, esto lo vamos a ver en un Gantt. Porque se llaman proyecto tipo cascada, porque va definido por fases y digamos que es de acuerdo con la vinculación de las tareas, bueno, pues es como una cascada, va así hacia adelante. Entonces, ¿cómo funciona esta ruta? Bueno, se van a listar todas las tareas, se van a identificar las dependencias entre las tareas, se va a asignar una duración a cada tarea y digamos que se va a trazar una red o diagrama. Es decir, aquí se van a relacionar las tareas, es decir, se va a mostrar cómo las tareas están conectadas y en qué orden se deben ejecutar. Para eso están estas relaciones o estas dependencias entre de tareas y se va a calcular la ruta crítica. Aquí nosotros en la herramienta de ITM Platform, lo único que tenemos que hacer es crear nuestro plan de trabajo, establecer estas duraciones, dependencias, y una vez que hayamos terminado nuestro plan de trabajo, entonces nosotros podemos resaltar la ruta crítica de nuestro proyecto. Nos va a identificar en rojo todas estas tareas,
Es decir, estas tareas, digamos que son la que van a determinar la duración total de mi proyecto y digamos que esas son las tareas más importantes. Estas tareas no se pueden retrasar porque si se retrasan van a afectar la finalización de mi proyecto. Ahora bien, ¿por qué se llama crítica? Porque si alguna de estas tareas, como les decía, se va a retrasar, todo el proyecto se retrasa. Entonces, no hay margen entre tareas, es decir, quiere decir que no hay lo conocido como holgura. No tenemos holgura entre estas tareas, la holgura es cero, por eso se llama ruta crítica. Entonces, si pusiéramos un ejemplo, si tenemos, digamos que estamos organizando un evento y tenemos una serie de tareas definidas, reservamos el lugar, realizar una decoración, montar el sonido, ensayar y ya el evento final. Entonces, si la primera tarea, que es reservar el lugar, se atrasa, bueno, pues todo lo demás se va a atrasar. ¿Por qué? Porque probablemente no está disponible la fecha en la que yo necesito reservar para el final cuando se va a realizar un evento. Entonces, digamos que esa secuencia sería la ruta crítica de ese proyecto en sí. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve o cuáles son los beneficios de esta, digamos que de esta técnica de planificación? Es de que pues permite saber qué tareas son prioritarias, nos ayuda a prevenir retrasos y a tomar decisiones a tiempo, también facilita la optimización de recursos y tiempos y sirve para simular escenarios. ¿Qué pasa si agrego más personas? O sea, una tarea se retrasa 2 días. En fin, digamos que esta técnica al final es para identificar el camino más largo y crítico de un proyecto, nos va a determinar la duración total y también a controlar los retrasos. Y lo que nos interesa aquí tener bien clara es definir esta ruta crítica, que son aquellas tareas que no tienen margen de retraso. Y pues con esto tendremos una mejor planificación, control y toma de decisiones. Entonces, esto nos va a dar claridad sobre qué tareas realmente mueven el proyecto y si nos enfocamos en ella, pues podemos lograr un mejor control, menos retrasos, una ejecución más inteligente y bueno, pues digamos que este es el mapa que nos dice que por donde no debemos perder tiempo. Ahora bien, esto es para nuestro plan de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante verificar estas tareas. Ahora bien, ¿cómo voy el seguimiento en los proyectos de cascada? Ya tengo mi plan, ya tengo definida mi ruta crítica. Bueno, de ahora, ¿cómo le voy a dar seguimiento? El seguimiento en proyectos de tipo cascada se basa en 3 indicadores clave que nos van a permitir evaluar el avance real frente al plan. ¿Qué datos voy a tener aquí? Mi porcentaje completado, el porcentaje esperado para hoy y el porcentaje esperado según la línea base. En este proyecto no tengo una línea base, por eso no me aparece esta información. Si vamos a verla por aquí, vamos a establecerla para ver un poquito mejor. Aquí vamos a añadir una línea base, la vamos a establecer como activa. Vamos a ver si nos permite el demo. Así. Antes no la tenía, por eso no nos aparecía en seguimiento. Aquí puedo mostrarla de una manera muy sencilla, la puedo generar desde aquí o en la pestaña de presupuesto y aquí va a aparecer. En este ejemplo, como la acabamos de grabar, pues no vamos a ver diferencia en cuanto a las tareas, ¿no? Si hay movimiento, si no hay movimiento, pero bueno, vamos a verlo aquí. Por eso nos va a aparecer al mismo porcentaje del esperado para hoy. Ahora bien, ¿qué me va a mostrar el porcentaje completado? El porcentaje completado me va a reflejar el progreso real de las tareas ejecutadas. Este se actualiza manualmente o automáticamente según el avance que se vaya registrando, pero no indica si el proyecto está alineado con el plan, solamente pues es el progreso real de estas tareas. El porcentaje esperado nos muestra cuánto debería haberse completado hasta la fecha actual, según el cronograma, y este nos va a permitir detectar retrasos o adelantos en el proyecto. El porcentaje esperado según la línea base va a comparar el avance actual con el plan original y aprobado. Este va a detectar las desviaciones respecto al plan inicial, incluso si el cronograma ha sido ajustado, porque ya tenemos pues esa línea base para comparar. Este es clave para mantener la trazabilidad y el control de cambios, por eso es importante llevar una línea base. Ahora bien, la interpretación conjunta.
¿Cómo se interpreta esta información? Aquí tenemos una gráfica y bueno, también tenemos el estado actual. ¿Cómo establecemos este porcentaje completado del proyecto? Lo hacemos nosotros desde esta pestaña de seguimiento. Le vamos a dar clic aquí y vamos a establecer cuál es la evaluación de nuestro proyecto. Como vimos anteriormente, tenemos una serie de criterios que tomar en cuenta de restricciones que me van a permitir a mí saber si mi proyecto está bien, si necesita atención o si está en un estado crítico. Definiendo estas, digamos, tomando en cuenta estos factores o estas variables que vimos anteriormente, podrían establecer este valor de evaluación. Una breve descripción acerca del estado del proyecto, del avance, el porcentaje completado, que ya sea manual o que lo vaya calculando ITM Platform, y establecer la fecha de seguimiento. Cuando se guarda toda esta información, bueno, pues también aquí se puede visualizar el historial. Y aquí nos va a aparecer el seguimiento del proyecto, los diferentes cambios por los que ha sido, se ha actualizado, quiénes lo han actualizado, las fechas y bueno, pues tanto los porcentajes como los criterios establecidos que se hayan tomado en cuenta para la evaluación. Esto pues también o se puede eliminar o se pueden ir agregando también en caso de que haya habido algún error o sí, algún dato erróneo. De igual manera se puede modificar, solamente es necesario entrar aquí y pues aquí se puede ver esta información, se puede modificar y así es como se da este seguimiento. Ahora bien, em, ¿cómo es la interpretación conjunta de este proyecto? Si comparamos estos tres valores, nos permite tener una lectura más precisa del estado del proyecto. Por ejemplo, si el porcentaje completado es menor que el porcentaje esperado, hay un retraso. Si el porcentaje esperado ha cambiado, pero el esperado según la línea base muestra una desviación, entonces hubo una replanificación en el proyecto. Es decir, esta comparación nos va a permitir tomar decisiones informadas y aplicar medidas correctivas. En esta gráfica sencilla tenemos digamos que este es nuestro porcentaje esperado de línea base. Tenemos aquí el porcentaje completado, los que hemos ido nosotros registrando acá. Tenemos el comportamiento que tiene que seguir y esta es pues la fecha de hoy. Entonces aquí vemos em, qué tan, digamos que cómo se ha ido comportando. Digamos que este es el esperado para hoy. El esperado para hoy concuerda con la línea base porque recordamos que la acabamos de grabar. Por ende, esta línea base que está punteadita y este porcentaje esperado para hoy, que son estos puntitos azules, bueno, pues son similares, ¿no? Habrá otras gráficas donde si llega a ver, digamos que esta sería la línea base y hay digamos que hay el porcentaje esperado ha cambiado, pues quiere decir que hay una replanificación y bueno, pues esto es cómo se ha ido comportando nuestro proyecto. Ahora bien, también dentro del seguimiento de los proyectos de cascada tenemos las métricas de valor ganado. En ITM Platform tenemos el valor ganado que podemos analizar cargando directamente o incluyendo las compras. El análisis de valor ganado lo que nos va a permitir es evaluar el desempeño del proyecto en términos de costo y tiempo. Es decir, va a comparar lo que se ha logrado con lo que se había planificado. Vamos a esperar a que cargue un poquito y bueno, pues mientras les voy platicando un poco acerca de estas principales métricas que tenemos en cuenta que son el valor planeado. Este valor planeado nos va a representar el valor del trabajo que debería haberse completado hasta una fecha específica de acuerdo con el programa, con el cronograma. También se conoce como costo presupuestado del trabajo programado. Eh, el valor ganado en sí, que representa el valor del trabajo que realmente se ha completado hasta la fecha. Este también se conoce como el costo presupuestado del trabajo realizado. Y bueno, pues tiene una fórmula para calcularse. El costo real, que representa el costo real incurrido para completar el trabajo hasta la fecha. Este se conoce también como costo real de trabajo realizado. En sí, en resumen, el, el valor planeado, pues es el valor del trabajo que debería haberse completado y bueno, este hace referencia del plan. El valor ganado es el valor del trabajo realmente completado, que sería el porcentaje completado por el presupuesto total. Bueno, esto se interpreta de acuerdo con el avance real. Y el costo real, que es el costo incurrido hasta la fecha,
y esto nos va a reflejar, bueno, pues, tomando en cuenta el gasto real. Ahora bien, está tardando un poquito. Yo a partir de estas 3 métricas voy a tener otros indicadores derivados, y estos indicadores me van a mí a permitir identificar, cómo va realmente mi proyecto. Entonces, vamos a verlo. Vamos a tener aquí está, muy bien. Digamos que estas métricas, que son las primeras que estábamos hablando, el valor planeado, el valor ganado y el costo real del trabajo realizado. Tenemos el costo también presupuestado del trabajo, completado. Bueno, pues nos van a derivar de estos indicadores. Estos indicadores que van a ser la variación del costo. Esto nos va a decir si hay un ahorro o si hay sobrecostos en nuestro proyecto. La variación del cronograma, si vamos adelantados o vamos retrasados. También el índice de desempeño de costo, si es eficiente o si es ineficiente. Y finalmente el índice de desempeño del cronograma o del programa, que nos va a decir si vamos adelantados o retrasados. Estos son, digamos que los valores derivados de esta información que tenemos aquí, de estas métricas, y bueno, pues prácticamente nos van dando la información. La variación del costo nos va a decir si tenemos, bueno, les decía, ahorro sobre costos, si vamos adelantados o retrasados, si hay una eficiencia en el gasto o eficiencia de tiempo. Estas métricas lo que realmente nos permiten es tomar decisiones informadas sobre el estado financiero de nuestro proyecto y temporal. Es decir, en cuestión del tiempo, si vamos de acuerdo con el cronograma. Por ejemplo, digamos que si el índice mm, el índice de desempeño de costo es menor a 1, en este caso es 0.98, indica que se está gastando más de lo planeado en ese proyecto. Eh, sí, perdón, si es menor, se gasta menos de lo previsto. Si digamos que el índice del rendimiento o el índice del desempeño del programa, de rendimiento del programa, es menor a 1, también indica que el proyecto está retrasado respecto del cronograma. Entonces, estos indicadores van a permitir tomar una decisión correctiva y anticipar desviaciones. En ITM Platform, digamos que este es el análisis que sale de manera automática al momento de realizar esta carga. No es algo que ustedes tengan que calcular, ya viene aquí. Y lo que les presenta ITM Platform en la parte inferior son proyecciones de valores del proyecto que nos van a indicar cómo se verán afectadas las variables principales, es decir, estas 3 que vimos, del presupuesto considerando 3 escenarios diferentes. En este caso, el escenario continuista no considera que no existirán variaciones en el rendimiento y realiza una estimación de costos y plazos con base en la situación actual. Si tenemos el escenario de corrección absoluta que nos va a permitir considerar el rendimiento necesario para cumplir con los valores planificados si corregimos, pues ahora sí que la desviación producida hasta el momento. Y también tenemos el tercer escenario, que es de acuerdo con el presupuesto a partir de ahora, considerando el rendimiento necesario para que a partir del momento actual se cumpla con el rendimiento planificado. Entonces, estos escenarios nos dan información que nos permite a nosotros tomar decisiones informadas para poder mejorar el desempeño de nuestro proyecto, pues corregirlo y demás. Entonces, esta es, digamos que la manera en que se da el seguimiento de los proyectos. Déjenme regreso aquí. Creo que todo esto lo vemos de una manera rapidita. Aquí, pues, se intenta predecir el futuro, la manera en los proyectos tipo cascada. El seguimiento que usa los valores simples es un porcentaje completado, esperado y el esperado de acuerdo con la línea base. Utilizamos para el seguimiento o ver cómo vamos en cuestión de tiempo y costo las métricas del valor ganado. Ahora bien, ¿cómo es la información para los proyectos ágiles o cómo se ve el seguimiento? Utilizamos estados Kanban, vamos a entrar un poquito más a ello, que nos va a mostrar lo que es lo completado versus lo que tenemos en progreso versus lo que no se ha iniciado. Tenemos manera de dar este seguimiento. El seguimiento de un proyecto ágil se hace a través de dos
digamos que 2 metodologías que se complementan, el flujo acumulativo, que es útil para proyectos a largo plazo, y el burn down, que es la gráfica de consumo de trabajo, que es muy útil para sprints o proyectos cortos. Vamos a la herramienta. Vamos a ver. Tum, tum. Ok. Vamos a regresar aquí para. Ay, ya me. Sí, nos vamos a ir nuevamente a proyectos. Vamos a entrar aquí. Ok. Em, em, Al igual que en los proyectos de cascada, nosotros vamos a tener, ¿cómo realizamos o cómo verificamos o validamos el estado de un proyecto? Bueno, pues tenemos que verificar el estado de las tareas y estas tareas nosotras las vamos a gestionar en proyectos ágiles utilizando estados Kanban. Es decir, tenemos un panel donde tenemos 3 principales columnas, lo que nosotros tenemos completado, lo que está en progreso y lo que no se ha iniciado. Tenemos pendiente, curso completado, y de aquí lo único que voy haciendo es arrastrar cada una de mis tareas a la columna que me va indicando el estado de la misma. Y bueno, aquí solamente, digamos que no vamos tanto por porcentaje, sino que si ya está iniciado algo, se va a curso y se va completado, digamos que son solamente estados de las tareas. Ahora bien, ¿cómo realizo el seguimiento de un proyecto ágil? El proyecto ágil, a diferencia de un proyecto de cascada, como hemos visto en capacitaciones anteriores, pues un proyecto ágil es el seguimiento se va a realizar mediante herramientas visuales que nos van a permitir evaluar el flujo del trabajo y el ritmo de entrega. Digamos que la gestión de tipo cascada es para cuando nosotros tenemos, em, digamos que una certidumbre mayor respecto del alcance de nuestro proyecto. En los proyectos ágiles todavía no hay tanta certidumbre de estos, de estos entregarás una información y bueno, pues se van gestionando con tareas que también pues van sucediendo en el tiempo y las vamos nosotros estableciendo en periodos llamados sprints. Entonces, digamos que así se va realizando estas metodologías ágiles o el seguimiento de estas tareas. Entonces aquí ya que entramos, bueno, vamos a tener este de flujo acumulado del burn down, ya me lo está mostrando aquí. Además del diagrama de flujo acumulado, bueno, dispone de un gráfico burn down para tener pues más información o complementarse. Entonces, vamos a regresar por aquí. Les decía, ¿cómo validamos las tareas? Bueno, lo completado contra lo progreso contra lo que no se ha iniciado todavía. El flujo acumulativo. ¿Qué es el flujo acumulativo? El flujo acumulativo, bueno, por principio, el seguimiento, al igual que en los proyectos tipo cascada, nosotros también podemos establecer este seguimiento. Vamos a poder añadirlo aquí de la misma manera, funciona exactamente igual, tomando en cuenta los criterios que ahorita vamos a mencionar, tomando en cuenta esta información. ¿Y esa información de qué? Bueno, las tareas, tenemos aquí un gráfico donde tenemos las tareas por tipo. ¿Esto qué o este tipo de gráfico qué es o qué nos dice? Tenemos por aquí las tareas que tenemos pendientes, las que tenemos en curso y las que tenemos completadas. Cada una va teniendo un color distinto y si ustedes se posicionan encima de esta línea, tenemos que son 4 pendientes y representan el 31%. Entonces aquí nosotros podemos ver qué tal va el flujo o cómo va el porcentaje. Si tuviera a lo mejor en no iniciadas o en pendientes
mayor porcentaje, bueno, pues puedo ver que a lo mejor me estoy retrasando o que una columna está más ancha, se van poniendo más anchas o más pequeñas de acuerdo con el número de tareas que estén allí. Déjenme ver algo aquí. eh, ok. Entonces, esto es lo que me va a presentar. Ahora bien, aquí nada más tengo todas las tareas de mi proyecto. Déjenme mostrarles el otro proyecto porque también aquí en ITM Platform no nada más podemos ver, em, lo podemos ver de esta manera. Creo que en este está un poquito más explícito. Ok, aquí está. Aquí vemos las tareas por tipo. Viendo las tareas por tipo, si ustedes se fijan, ya tengo aquí diferentes. En el anterior solamente tenía un renglón que se dividía en las tareas del proyecto, donde tengo pendientes 8, en curso 5 y en completadas 9. Entonces, el tamaño de esta, digamos que de esta sección o de esta columna me va a permitir ver los avances o dónde estoy teniendo a lo mejor donde hay un cuello de botella, donde hay más retrasos, si hay algo o se están retrasando o están estableciendo mucho tiempo aquí. Y de esta manera también, adicional a diferencia del proyecto anterior, Ágil, es que allá solamente tenía un swim lane. Aquí tengo diferentes swim lanes. Los swim lanes, digamos que son estos renglones en los que yo puedo establecer, y creo que eso me faltó explicarles un poquito por acá. Aquí tengo mi panel, el panel que yo tengo de manera inicial. Voy a tener, lo vimos en una capacitación anterior. Mis columnas principales, cuáles son las tareas que yo tengo pendientes en backlog, cuáles son las que tengo en curso y cuáles son las que tengo completado. Este es un panel un poquito más complejo, ya que yo lo puedo, digamos que editar de manera que puedo tener varias columnas al interior de cada uno de los estados principales y puedo establecer también los swim lanes. En este caso, puedo definir cada uno los procesos por los que va pasando cada una de las tareas. Podría tener yo lo que ya tengo en backlog, a lo que tengo en curso y una vez que esté aquí, por ejemplo, en incidencias, a lo mejor ya lo puedo pasar a corrección de errores, lo pudiera bajar, o lo pudiera pasar para revisión, pero ya para en corrección de errores o no, diferentes funcionalidades. Es una manera de poder, digamos que, dar orden también, establecer los diferentes procesos o las diferentes áreas, clasificar las tareas de acuerdo con las necesidades que yo tenga y digamos que la construcción de este panel me va también a definir o ayudar a ver las tareas por tipo, clasificarlas de una manera correcta de acuerdo con los swim lanes que yo ya tengo dados de alta, pero también pudiera desactivar esta casilla porque me gustaría a lo mejor ver la totalidad de mi proyecto, las tareas por tipo, cómo va el avance. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí. Aquí me dice cuáles son pendientes en curso y completada. Ahora bien, el flujo acumulado. Este flujo acumulado, ¿qué es lo que nos va a mostrar? El trabajo nos va a mostrar el trabajo en progreso, que es el work in progress, que es la distancia, es decir, el número de tareas entre el trabajo pendiente y el completado en una fecha específica, y el tiempo de ciclo, que es la distancia, o sea, la cantidad de tiempo que se necesita para completar la misma cantidad de trabajo entre diferentes fechas. Sin embargo, esto no nos va a representar a otros aspectos, por ejemplo, si una tarea está bloqueada o cuánto tiempo ha permanecido una tarea en el mismo estado. Entonces, digamos que aquí vamos viendo el trabajo en progreso y también tomando en cuenta el tiempo de ciclo. Ahora bien, la cantidad de tareas en cada estado. Por ejemplo, aquí tenemos bueno, en este ejemplo no tenemos pendientes o de inicio, porque no tenemos nada en backlog. Por aquí están los colores, que es lo que nos representa. Backlog no tenemos en esta gráfica. Tenemos lo pendiente, lo que está en curso y lo completado. Entonces, la cantidad de tareas en cada estado que vamos a tener a lo largo del tiempo, es lo que nos va a mostrar este gráfico y visualiza el equilibrio del flujo de trabajo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos detectar cuellos de botella cuando en progreso se acumula. Si aquí tengo, digamos que esta franja está más ancha, quiere decir que a lo mejor aquí hay un cuello de botella.
Entonces, nos va a evaluar la estabilidad del ritmo de entrega. La funcionalidad de una manera visual es de que nosotros tengamos, digamos que, unas franjas muy similares y, bueno, esto es ideal para proyectos continuos o de larga duración. Las bandas deben crecer de forma estable y paralela para poder ver qué tan fluido es el trabajo. Si una de estas bandas se ensancha abruptamente, pues indica acumulación o bloqueo de estas tareas. Digamos que esa es la manera en la que nosotros pudiéramos pues leer. Y aquí podemos habilitar también, ¿no? Si quiero que se vea el backlog, no, en curso completado, y los swimlanes, si quiero que aparezcan solamente las correcciones de errores o las nuevas funcionalidades. Bueno, pues aquí es donde yo también puedo ver la información específicamente por cada swim lane o tomando en cuenta todo el proyecto. Ahora bien, vámonos al burn down. El gráfico de burn down, pues es mucho más útil cuando tenemos un backlog completo y todo ha sido definido desde el inicio. Resulta especialmente útil en proyectos que son pequeños o también nos sirve para analizar sprints individuales porque representa cómo va disminuyendo el trabajo pendiente. Dependiendo de la distancia y de la posición de las líneas, nosotros podemos determinar si estamos ejecutando el proyecto a tiempo, es decir, si ambas líneas nos van a coincidir. Ahorita les voy a explicar este gráfico. Si también estamos retrasados cuando la línea real de burn down está por encima de la esperada, que sería esta de aquí, o si vamos adelantados cuando la línea real está por debajo de la esperada. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes clave de este gráfico de burn down? Pues es el eje horizontal, que va a representar el tiempo, que puede ser en días, semanas, etcétera, como lo hayan definido. El eje vertical, que va a mostrar la cantidad de trabajo por hacer. Esto se puede medir en puntos de historia, horas estimadas o cualquier otra unidad que ustedes definan. La línea ideal, que es una línea recta que muestra el progreso teórico esperado, el total inicial del trabajo con cero al final del proyecto. Este de acá, este es el burn down esperado, y la línea real que refleja el progreso real del equipo, analizándose diariamente en el trabajo completado. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Bueno, es la cantidad de trabajo restante, por ejemplo, tareas o puntos de la historia frente al tiempo, visualiza la velocidad de duración, eh, la velocidad de ejecución, perdón, durante un sprint. ¿Cuál es la aplicación útil? Bueno, pues evalúa si el equipo está en camino de completar el sprint, detecta retrasos o aceleraciones en estas tareas y también, bueno, les he mencionado que es ideal para proyectos por sprints o entregas cortas. En este caso, por defecto, la línea temporal son las fechas de inicio y fin del proyecto, por eso lo vemos de esta manera. Pero generalmente se va hablando por sprints para que tengamos mayor certidumbre respecto de cómo se están moviendo estas tareas en el tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que debiera hacer? La línea debe descender de forma constante hasta cero, este trabajo pendiente. Y como les decía, esto es muy útil cuando tenemos tareas definidas desde el inicio. Este me indica que, pues a lo mejor no fueron definidas desde el inicio lo que son estas tareas y por eso se ve este gráfico de esta manera. Vamos a ver el otro gráfico. Creo que es este. Vámonos al seguimiento. Vamos a ver si tenemos un poquito más de. Acá está el burnout. Aquí está un poquito más dramático. Se supone que tenemos una serie de tareas que están definidas en el tiempo y bueno, pues esta es la línea, la esperada. Esta línea debe descender de forma constante hasta cero, que es esta de aquí. Si se mantiene, en teoría, esta línea debería ser consistente con esta. Si se mantiene plana en el tiempo, que sería este ejemplo, indica falta de avance en nuestras tareas. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de seguimiento, dos tipos de métodos para poder al seguimiento a los proyectos ágiles? El flujo de acumulado, pues, tiene enfoque en el flujo de trabajo y el burn down en el trabajo restante, que es lo que falta para terminar. Este es ideal para proyectos largos y este es ideal para sprints cortos. Este me va a ayudar a detectar cuellos de botella y este me va a definir los ritmos de entrega que yo tengo también pendientes.
La visualización es por bandas por estado, que son estas de aquí. Y esta, bueno, pues es la línea descendente que me va a decir qué tan, del trabajo restante, qué tanto estoy avanzando. Entonces, pues así es como se puede dar el seguimiento de los proyectos ágiles. Ahora bien, vamos a pasar, ya estamos por terminar, los informes de IA. ¿Qué son los informes de la inteligencia artificial? Lo que hace la información, los informes de la inteligencia artificial es que nos traduce datos complejos del proyecto en informes concisos. Resume los diferentes aspectos del proyecto también. Y pues también tenemos que mencionar que puede contener errores o imprecisiones en la información. Ahora bien, em, ¿qué es o cómo se ve la información de la IA? Nosotros en IT en Platform tenemos dentro de la pestaña de seguimiento de cada uno de los proyectos, pues un informe de inteligencia artificial. Ustedes en su instancia lo van a ver como un botoncito que dice solicitar información a la IA. En este caso, cuando ustedes realizan la configuración, o bueno, las personas indicadas de administrativas realizan la configuración de su flujo de trabajo, ellos pueden establecer en qué etapas del proyecto se puede solicitar este informe de inteligencia artificial. Entonces, ese es un informe de progreso que está generalmente habilitado cuando ya un proyecto está en ejecución. Y cuando se quiere ver el seguimiento, se pueden inscribir aquí. En este ejemplo, y como es un entorno demo, a mí me aparece pues como una cartita, y esta cartita, digamos que es para poder visualizar cómo se vería en el correo. En la instancia de ustedes va a aparecer una solicitud de botón y este informe les va a llegar directamente a su correo electrónico. Por ser un entorno demo, pues no lo podemos visualizar de esa manera. Vamos a ver. Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué información nos va a presentar? Bueno, lo que hace la inteligencia artificial es traducir los datos complejos del proyecto en informes concisos. Aquí vamos a tener un ejemplo de lo que nos aparecería en nuestro correo. Vamos a tener un resumen ejecutivo del proyecto, es decir, nos va a resumir diferentes aspectos del proyecto, cómo vamos en cuestión de generalidades del proyecto ágil, cómo va en los datos en flujo acumulativo y la velocidad general de los sprints utilizando el burn down. También riesgos o problemas que se hayan capturado previamente. Bueno, toda esta información que ya se ha capturado y se ha dado seguimiento a través de la herramienta, la IA lo va a traducir a un informe que se va a enviar directamente a sus correos. Ahora bien, ¿qué es importante que yo les diga acerca de esta información de IA? Es de que nosotros en ITM Platform pues usamos el procesamiento con Azure AI y OpenAI. Digamos que esta se utiliza para procesar datos de proyectos mediante modelos avanzados de inteligencia artificial y pues contamos con los altos estándares de seguridad y privacidad. Los datos de nuestros clientes no se usan para entrenar nuevos modelos y el procesamiento se realiza dentro de la infraestructura segura de Microsoft Azure. Ahora bien, ¿cómo funciona el procesamiento? Bueno, ITM Platform integra pues los dos tipos de inteligencia artificial, la generativa y la determinista, a través de los servicios de Azure AI y OpenAI para transformar estos datos complejos en información útil. Entonces se realiza, digamos que esto es seguro, la seguridad está respaldada por la infraestructura de Microsoft Azure, que cumple con estándares internacionales como ISO, IEC 27001, SOC SOC 2 y GDPR. Entonces, de esta manera, la información se encuentra de una forma segura. Los datos están anonimizados antes del procesamiento. Todas las comunicaciones están cifradas y no existe retención de datos en servicios de terceros. Principalmente que los datos de ustedes no se utilizan para entrenar ningún modelo de IA, así que pues están seguros ante esta funcionalidad en ITM Platform. Muy bien, de igual manera, pues sí, mencionarles puede contener errores o imprecisiones, porque pues no es perfecta, pero es muy funcional.
La siguiente punto que vamos a ver va a ser PM Pilot. PM Pilot, pues, PM Pilot es nuestro chat especializado con inteligencia artificial. Varios de ustedes ya lo han visto en la herramienta. Usa ambos enfoques, generativo y determinista, y es capaz de responder preguntas generales sobre gestión de proyectos, brindar información sobre el uso de IT en Platform y soporte de primer nivel, es decir, si necesitamos alguna asesoría respecto de alguna funcionalidad. Y pues también es capaz de aplicar la metodología específica de Global Corp 360. Global Corp 360 es digamos que la organización que está dentro de IT en Platform en este entorno demo, por eso a eso me refiero. Entonces, digamos que este PM Pilot lo tengo generalmente en la parte inferior todo el tiempo, pero también lo puedo ver aquí en el signo de interrogación y puedo poner PM Pilot ahí. Entonces, aquí es, digamos que es el chatbot que me va a ayudar a mí, que yo puedo preguntarle sobre funcionalidades en gestión de proyectos en general, como hago el de proyectos ágiles, por ejemplo. Ya que estoy aquí. Entonces, me va a mostrar la información tomando en cuenta lo que ya conoce de ITM Platform. Con ayuda del Help Center también me va a poder brindar información relativa a esto. Y bueno, pues es una manera en la que tengo, digamos que es un asistente virtual que tengo disponible 24/7. En este momento, creo que está tardando un poco, pero vamos a ver aquí. Em, aparte de este PM Pilot, tenemos la versión de, bueno, mientras va pensando, tenemos la opción de PM Pilot Enterprise disponible. PM Pilot Enterprise es una versión avanzada del asistente de inteligencia artificial de ITM Platform, pero mientras que PM Pilot responde preguntas sobre gestión de proyectos y uso de la plataforma, la versión Enterprise va un poquito más allá porque aprende la metodología propia de tu organización, en este caso de lo que ustedes tengan en su instancia, responde con base en esa metodología adaptándose a los procesos internos de la organización y se actualiza automáticamente cada vez que modifica la documentación metodológica. Vamos a ver si por acá, aquí está. Aquí nos pone la información, nos va explicando cómo se hace el seguimiento en proyectos ágiles, que se apoya en el board, que es el panel ágil, los sprints y la pestaña del progreso, que es el seguimiento. Entonces aquí ya da una guía rápida de cómo se utiliza la información. Y aquí viene, si usas Scrums, habilitas sprints, como en Global Corp 360, la pauta estándar es sprints de 2 semanas, ajustables según complejidad. Global Corp 360 es esta instancia, es decir, esta organización, por eso funciona así. El seguimiento operativo del día a día, el cuantitativo. Entonces aquí nos va explicando toda la información, cómo viene, cómo se usa y pues esto se puede enviar a soporte también. Entonces les puede ayudar a visualizar bastante información y pues también a que contestar sus preguntas de manera sencilla sin perder mucho tiempo. En este caso, el PM Pilot Enterprise, ¿cómo funciona? Bueno, pues lleva una documentación guiada, el entrenamiento es automático y la interacción es contextual. ¿Qué beneficios ofrece PM Pilot Enterprise? Bueno, pues es una adopción sin fricción, es decir, los usuarios reciben orientación sin salir de la plataforma, se adapta a cambios en tiempo real de acuerdo con la información que van capturando y bueno, pues no tampoco lo que tienen que hacer es solicitar su activación para la organización. Entonces, esto lo pueden ustedes solicitar a ITM, soporte@itmplatform.com. Entonces, bueno, ya hablamos acerca de PM Pilot Enterprise. Lo siguiente para finalizar es la solicitud de ayuda. Si ustedes requieren alguna información adicional o más detalle acerca de, tienen algún problema con ITM Platform, solamente tienen que enviar un correo a soporte@itmplatform.com e incluir la URL de su instancia, el área aplicable,
ya sea de proyectos, recursos, reportes de trabajo donde ustedes están presentando el problema, una captura de pantalla del error, del mensaje o del problema específico que están presentando, el navegador y la versión que están utilizando para poder determinar si es algo específico de ese navegador y versión o es algo adicional. Una descripción detallada y los pasos para nosotros poder reproducir el problema y por ende corregirlo e indicar si pueden esperar o si el problema impide el uso de ITM Platform. Entonces, bueno, esta es la información que tenía para hoy. Mientras leo sus preguntas, podrían ayudarnos a conseguir 5 estrellas en Capterra. Es una encuesta muy sencilla que nos ayuda a mejorar el contenido que les estamos presentando nosotros. Déjame ver. ¿Cómo puedo saber qué tareas dan el efecto a la gráfica? Estamos hablando, me imagino que de los proyectos ágiles. Quisiera saber, ¿no? En este caso, esas tareas, bueno, las columnas que van a aparecer más que nada van a ser por swim lane. Déjame minimizar esta parte aquí, ¿no? ¿Qué tareas dan el efecto a la gráfica? Bueno, aquí puedo yo definir si quiero verlo todo. Bueno, en este caso tendría, nada más tengo uno, así que tengo que ponerlo sí o sí. No tengo diferentes swim lanes, pero en diferentes columnas pudiera ver yo las que están en curso. Digo, generalmente no son muchas. Por ejemplo, si lo doy aquí en pendiente y quiero quitar las completadas, quiero ver solamente de las que están en curso. De las que están en curso, tengo 4 tareas solamente. Digo, no puedo ver aquí específicamente el nombre de las tareas, pero sí puedo ver cuáles son las que están impactando más, ya que estas columnas me van a permitir visualizar esa información. Si tengo nada más 4 pendientes, bueno, ya tendría que irme a complementarme con mi panel y ver estas tareas, cuáles son las que están impactando. Se pueden agregar fechas anteriores a las actividades que se generan en Gantt. Fechas anteriores, déjeme ver. Fechas anteriores a las actividades. Esto quiere decir que, o quiero pensar, algunas tareas que se hayan agregado, pero que empezaron en el pasado. Quisiera yo ver esa parte, pues de que se pueden agregar fechas anteriores a actividades que se generan. Pues tareas sí. Evidentemente se pueden agregar tareas que empezaron en el pasado. Obviamente esto me va a modificar, ya sea la fecha de inicio de mi proyecto o si es alguna tarea intermedia, a lo mejor dentro del plan de trabajo se olvida incluir una tarea que está o sea, está dentro del plan de trabajo, pero empezó, no sé, como a la mitad, a lo mejor no el 13, sino a lo mejor el día 7, pues, de que se puede agregar fecha anterior a la actividad, sí. Realmente tiene mucho que ver si ya está definida la línea base y digamos que yo aquí es en el seguimiento es donde voy a ver si ya tenía mi plan y después de ese plan agregué algunas tareas, bueno, lo que va a pasar es que voy a ver en mi seguimiento que hay una desviación en mi plan de trabajo porque hay tareas que se agregaron y lo importante aquí sería contemplar si esas tareas, esas duraciones o están dentro de mi ruta crítica o no. Si no están dentro de mi ruta crítica, pues no me va a afectar la finalización del proyecto. Si está dentro de la ruta crítica, bueno, pues ahí ya voy a ver el impacto en cuanto a la finalización o duración de mi proyecto. Em, con respecto a la sección de seguimiento, podemos hacer que se muestren campos personalizados. En seguimiento, tengo la duda, ahorita te voy a contestar la pregunta directamente. Eso tiene mucho que ver con la entidad en donde yo quiero crear esa información. Sí, sí puedo crear campos personalizados. Seleccionando el seguimiento del proyecto, puedo añadir un nuevo campo y aquí me va a aparecer la información. Sí, tenía esa duda, la acabamos de resolver ambos. Entonces sí, sí los puedo crear. Aquí está la opción. Esto, como les decía, tiene mucho que ver con la entidad que ustedes seleccionen. Cuando estén creando campos personalizados y tengan una duda, bueno, aquí nos va a aparecer la entidad, es decir, dónde quiero que me aparezca o la tabla en la que voy a trabajar, si es por actividad, si es de clientes, si es en compras, si es en incidencias, en los ingresos, programas, proyectos.
Entonces, si hay una opción para seguimiento del proyecto, sí, sí puede incluirse. Ahora bien, una tarea que se agrega el día de hoy, pero la fecha no me deja poner fecha anterior. Creo que la única razón por la que el cual no dejaría poner alguna fecha anterior, yo creo que es más de la más que nada por el tipo de restricción que tenga la tarea. Sería bueno que verificara que, hay ocasiones en las que se está trabajando con el Gantt. La idea general, o la mejor manera para poder establecer, em digamos, mi plan de trabajo y evitar, que sucedan este tipo de cosas, como que no puedo modificar alguna fecha, es, pues, no estableciendo la duración o incluso la fecha directamente desde aquí. Lo ideal es que, pues, la fecha se vaya, digamos que para que un proyecto se mueva libre en el tiempo, y pues es de acuerdo con las restricciones. Si yo establezco cuál es la predecesora o la sucesora de mi tarea, entonces yo puedo establecer una dependencia entre la misma y con ello establecer directamente la fecha. A menos que en este caso se hayan agregado las fechas directamente. Generalmente cuando se agregan las fechas directamente, ocurre una restricción y esta restricción es la que no nos permite modificar las fechas. Entonces, pues sería bueno que ustedes, si se posicionan por aquí, le dan clic con el botón derecho y ponen columnas, pueden mostrar si tienen la columna de tipo de restricción y la fecha de restricción para poder verificar si cuenta con alguna de ellas. Generalmente, la recomendación es de que no utilicen tantas restricciones porque, bueno, que las restricciones que utilicen sean controladas para que ustedes estén al pendiente de ellas y cuando realicen alguna modificación en su cronograma, pues no sucedan ese tipo de situaciones o problemas donde no pueden modificar o no se mueven el tiempo como debería. Esto, la mayoría de las veces es por esta restricción. Ahora bien, comenta que no se muestra en la pantalla del reporte, solo si se entra al historial del informe se ven los campos personalizados. Ok, déjame verificar un poquito más a detalle con soporte la situación. Creo que seguramente ya he enviado algún correo, pero déjeme comentar con soporte eso porque no se muestra en la pantalla del reporte. Me refiero a que quisiera que se mostrara aquí en la pestaña de seguimiento, ¿verdad? Entonces, solamente el historial del informe. Muy bien. Déjeme checar un poquito más al respecto y soporte se comunicaría con usted para contestar ver esta situación, a ver si es posible. Honestamente, no me había encontrado con poner algún campo personalizado dentro de la pestaña de seguimiento. Es la razón por la cual no puedo contestarle, no tengo la respuesta en este momento. Sin embargo, pues déjeme ver cómo funciona y para poder contestarle pues vía correo electrónico. Muy bien, pues este fue el tema de hoy. No tenemos más preguntas hasta el momento. Y bueno, pues muchas gracias por su tiempo, el tiempo y la dedicación a esta capacitación. Que tengan excelente día.